Imagina que tu equipo gana, compite, ilusiona a miles de personas cada fin de semana y de un día para otro desaparece. No por las deudas ni por tener un mal juego, sino por una decisión política, una orden directa del gobierno. Esto que vas a descubrir hoy no es una película, esto sucedió de verdad. En pleno siglo XX, un club de fútbol fue eliminado por el poder del Estado, y su escudo, su historia y su afición fueron borrados como si nunca hubieran existido. ¿Qué clase de club incomoda tanto a un gobierno como para querer destruirlo? ¿Qué peligros encierra el fútbol cuando deja de ser solo deporte y se convierte en una amenaza para el poder? Hoy te contaré una historia que muy pocos se atreven a mencionar. Es una historia real con nombres, fechas y consecuencias. Una historia de pasión, censura y resistencia. Este es el club de fútbol que fue eliminado por orden del gobierno. Para entender cómo un equipo de fútbol puede convertirse en enemigo del Estado, hay que mirar más allá del balón. El fútbol no siempre fue ese espectáculo global que conocemos hoy. En muchos países, especialmente durante los regímenes autoritarios del siglo XX, el deporte no solo era pasión, era política, era ideología y era poder. Gobiernos de todo tipo descubrieron pronto que un estadio lleno de gente no solo grita goles, sino que también puede gritar libertad. Y durante las dictaduras y regímenes totalitarios del siglo pasado, en lugares como la Unión Soviética, la España franquista, Argentina o la Alemania nazi, el fútbol se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, los gobiernos lo usaban como una herramienta de control social y una forma de distraer a las masas. Pero por otro, cuando un club era visto como un símbolo de resistencia, identidad regional o pensamiento contrario, podía ser perseguido, censurado o directamente eliminado. El fútbol movía emociones, unía a miles de personas y tenía el poder de generar lealtades más fuertes que las políticas. Y eso, para un gobierno autoritario, era inaceptable. Así, surgieron casos en los que los estadios se convirtieron en trincheras simbólicas, donde no solo se jugaban partidos sino también batallas culturales y políticas. Y en medio de este escenario cargado de tensión y control político, existió un club que rompía con todas las normas impuestas, un club que no solo jugaba al fútbol, sino que representaba algo mucho más profundo para su gente. Estamos hablando del Dynamo Dresden, uno de los equipos más emblemáticos de la extinta Alemania Oriental. Fue fundado oficialmente en 1953, y el Dinamo no era un club cualquiera, era el orgullo de Sajonia, una región con una identidad fuerte y un espíritu que resistía el adoctrinamiento impuesto desde Berlín Oriental. En una Alemania dividida por el muro, el Dynamo Dresden se convirtió rápidamente en un símbolo regional, no solo por sus victorias en el campo, sino por su conexión con el pueblo. En una época donde todo estaba vigilado, donde el Estado decidía lo que se podía ver, decir o hacer, ir al estadio a ver al Dinamo era un acto de libertad emocional. Sus seguidores, apasionados y comprometidos, llenaban las gradas con una energía que incomodaba a quienes gobernaban desde las oficinas del Ministerio para la Seguridad del Estado, la temida Stasi. Aunque el club en sus inicios fue favorecido por el aparato estatal, especialmente por su relación con las fuerzas policiales, su crecimiento y el fervor popular que generaba, acabaron volviéndose peligrosos. ¿Por qué? Porque el Dynamo Dresden dejó de ser un club obediente al régimen para convertirse en una entidad con vida propia, con una hinchada ruidosa, indomable y cada vez más crítica. De esta manera, el fútbol, ese pasatiempo aparentemente inocente, se convirtió en un punto de fuga para los pensamientos prohibidos. Y cuando el régimen se dio cuenta del nivel de influencia que este club tenía sobre la gente, decidió actuar. A medida que la popularidad del Dynamo Dresden crecía, también lo hacía la incomodidad de las altas esferas del gobierno de la República Democrática Alemana. El club, que en teoría había sido fundado como parte del sistema policial, sí, como lo oyes, su origen estaba vinculado al aparato de seguridad del Estado, empezó a escapar del guión. Sus aficionados no eran fáciles de controlar. En cada partido, en cada cántico, se respiraba una energía que desafiaba el silencio obligatorio de un régimen totalitario. En las oficinas centrales de la Stasi, esto era un problema.
Un estadio lleno de voces que no podían controlar era una amenaza potencial, una bomba de tiempo emocional. Y aquí viene lo más impactante: el régimen decidió reprimir al club desde dentro. En un movimiento sutil pero devastador, en 1954, solo un año después de su fundación formal, el gobierno ordenó el desmantelamiento del Dynamo Dresden. ¿Cómo? Tras una decisión política disfrazada de reorganización deportiva, trasladaron a toda la plantilla técnica y a sus principales jugadores a Berlín Oriental para fundar un nuevo equipo, el SC Dynamo Berlín. ¿La razón oficial? Fortalecer el fútbol en la capital. ¿La verdadera razón? Quitarle poder popular a un club que no podían controlar. Así, lo que empezó como una iniciativa estatal terminó siendo su propio monstruo. El club que debía representar la fuerza del sistema se había convertido en su pesadilla, y el Dynamo Dresden, vacío de estrellas y de respaldo oficial, quedó a su suerte. Y lo más duro de todo, la afición lo vivió como una traición institucional. De un día para otro su equipo fue saqueado, debilitado y casi eliminado por completo. Pero lo que el gobierno no pudo prever fue que lo que no pudieron destruir fue su alma. Cuando un club es desmantelado por el Estado, lo lógico sería pensar que su historia termina ahí. Pero no es así cuando el club está hecho de carne, hueso y alma. Porque el Dynamo Dresden no solo era una institución deportiva, era el latido de una ciudad que no estaba dispuesta a dejarlo morir. Y a pesar de que les arrebataron a sus mejores jugadores, de que los campos de entrenamiento quedaron obsoletos y de que el régimen les negó oportunidades reales de competir, el club y sus seguidores se negaron a rendirse. ¿Cómo resistieron? ¿Cómo sobrevivió un club al que le quitaron prácticamente todo? Lo hicieron de esta manera: reconstrucción desde las ruinas. Los pocos jugadores que no fueron reubicados por el régimen decidieron quedarse, no por conveniencia, sino por convicción. Entrenaban en condiciones precarias, muchas veces sin equipamiento moderno, sin asistencia médica de nivel y enfrentando plantillas de rivales mucho más favorecidos por el sistema. La dirección del club, sin casi apoyo estatal, optó por una vía heroica: invertir en talento local. Apostaron por formar jugadores jóvenes de la región que, aunque no tenían los recursos, sí tenían algo que nadie podía robarles: hambre, orgullo y corazón. La afición, el verdadero motor. Y entonces ocurrió lo que ningún régimen puede planificar ni destruir: la unión de la gente. Las gradas del Dynamo se convirtieron en un símbolo de resistencia. El Rudolf Harvig Stadion, aunque envejecido, se llenaba partido tras partido. Los cánticos, las banderas hechas a mano o las entradas pagadas por vecinos para que los niños pudieran asistir, todo era una declaración silenciosa: no podrán con nosotros. Mientras otros clubes del este se convertían en satélites del poder, el Dynamo se convirtió en el símbolo de lo contrario: rebeldía, orgullo y perseverancia. Una identidad más fuerte que nunca. Paradójicamente, la marginación hizo al Dynamo Dresden más fuerte desde el punto de vista simbólico. El club dejó de ser solo un equipo de fútbol. Se convirtió en una declaración de principios, un faro de dignidad para miles de ciudadanos del este que ya no creían en lo que les decían desde arriba. Y mientras la Stasi vigilaba desde las sombras, los jugadores del Dynamo, sus entrenadores y sus hinchas, forjaban una cultura que hoy sigue viva. Una que dice: no importa cuántas veces nos derriben, siempre volvemos. En un mundo en el que el poder político lo controlaba todo, desde el precio del pan hasta el resultado de un campeonato, el Dynamo Dresden demostró que hay cosas que no se compran ni se imponen: el amor por los colores, el sentido de pertenencia y la fe inquebrantable de un pueblo que decidió que su club no moriría. El muro de Berlín cayó en 1989, y las multitudes lo celebraron como el fin de una era de opresión. Pero para el Dynamo Dresden, aquello no fue una liberación, fue una sentencia. Mientras millones de personas recuperaban la esperanza, el Dynamo entraba en un nuevo infierno, uno muy distinto pero igual de despiadado. Con la reunificación, los equipos del este fueron integrados en el sistema de fútbol del oeste. Pero aquello no fue una fusión justa, fue una absorción,
Una colonización futbolística disfrazada de unidad. El Dinamo Dresden fue aceptado en la Bundesliga, pero no estaba preparado porque estaban financieramente arruinados. Sus infraestructuras eran obsoletas. No tenían patrocinadores. Ni siquiera contaban con un departamento comercial. Los equipos del oeste, por su parte, nadaban en recursos. Empresas privadas, derechos televisivos, agentes de marketing. Y claro, el Dinamo solo tenía historia y corazón. Y en el nuevo fútbol alemán, el corazón ya no era suficiente. En pocos años, el Dinamo pasó de competir en la élite a convertirse en un equipo de segunda y tercera categoría. Las derrotas se acumulaban, la presión aumentaba y los ingresos eran ridículos. Y lo peor, los grandes jugadores que aún quedaban se iban. No por deslealtad, sino porque el club no podía pagarles ni ofrecerles futuro. Así que la Bundesliga, sin piedad, no concedía tiempo ni compasión. En 1995, el Dinamo descendió. En 1996, por problemas financieros, fue forzosamente bajado a tercera división. Y durante años, el club vivió sumido en la oscuridad, sin apenas focos, olvidado por los medios y por las instituciones. El equipo que resistió al comunismo fue finalmente aplastado por el capitalismo. Para muchos en Dresden, fue la mayor traición. Lucharon durante décadas contra un régimen totalitario, y cuando finalmente cayó, el nuevo sistema los devoró sin miramientos y sin justicia. Los campos se vaciaron, las camisetas se dejaron de vender y los jóvenes dejaron de soñar con jugar en el Dinamo. Y en los bares de la ciudad, la conversación siempre acababa igual. Nos quitaron a nuestros jugadores y luego también nos quitaron nuestra dignidad. Pero cuando todo parecía perdido, algo inesperado comenzó a gestarse en los márgenes. Una nueva generación, criada entre los escombros del pasado, empezó a mirar hacia el escudo con una mezcla de rabia y amor. Y entonces, el alma del Dinamo comenzó a latir de nuevo. Durante años, el Dinamo Dresden fue un eco del pasado, un recuerdo amargo de lo que alguna vez fue. Pero incluso en las ruinas más profundas, a veces nace una chispa. Y esa chispa, en Dresden, fue la afición. Mientras las instituciones lo abandonaban, la gente lo sostuvo. La afición del Dinamo no es cualquier afición, es una de las más fieles, apasionadas y ruidosas de toda Europa. En tercera división llenaban el estadio. En momentos de crisis, hacían colectas para salvar al club. En cada partido, cada cántico, cada pancarta, había un mensaje claro: esto no ha terminado. En 2004, el Dinamo regresó brevemente a segunda división. En 2011, volvió con más fuerza, y aunque ha bajado y subido desde entonces, cada regreso es más fuerte que el anterior. Su estadio, el Rudolf Hartwig Stadion, es hoy un símbolo de resistencia y memoria. Pero el Dinamo no solo busca volver a la élite, quiere hacerlo con dignidad, con memoria y con justicia histórica. Ha invertido en cantera, en estructura y sobre todo en reconciliarse con su propio pasado. Han reconocido los errores del régimen anterior, han separado política y deporte, y han recuperado su identidad como club del pueblo, no del poder. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta no es solo la historia de un club de fútbol, es la historia de cómo un sistema puede destruir a quienes no se adaptan a su lógica, pero también de cómo la pasión, la memoria y la comunidad pueden reconstruir lo perdido. El Dinamo Dresden fue eliminado del mapa no por perder partidos, sino por molestar al poder. Fue ejecutado por un régimen y luego olvidado por otro. Pero hoy sigue en pie, herido pero vivo. Y cada vez que ruge su estadio, no es solo un grito por un gol. Es un grito por la justicia, por la memoria, por dignidad. Si esta historia te ha tocado, si crees que el fútbol es mucho más que un juego, comenta diciendo ¡Viva Dresden! Y dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que aún crea que los clubes son solo negocios. Porque mientras el balón ruede, el alma del Dinamo vivirá.